Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. Para la existencia de una democracia como la que vivimos los dominicanos, que sirve de ejemplo para muchos países sudamericanos y otras partes del mundo, a pesar de sus imperfecciones, pero que ha ido madurando, dando como resultado una nación estable y con buenas señales de desarrollo, resulta contraproducente que luego de la realización de actos públicos y propagandísticos en nuestro país se quiera detener lo que se ha permitido en este año. Nos explicamos. La situación que se ha generado frente a la disposición de la Junta Central Electoral de prohibir a los partidos políticos las propagandas, ordenando el retiro de vallas, de afiches y la utilización de pancartas. Bueno, esto ha provocado la natural actitud contraria de la mayoría de los partidos políticos, sobre todo de la oposición. La fecha límite para ejecutar y acatar esta orden fue el pasado 25 de agosto. La advertencia de la Junta Central Electoral, en caso de no ser respetada, le permitiría a esta retener los fondos que el Estado otorga a los partidos. Esta es la segunda vez durante este periodo preelectoral que la Junta Central Electoral se enfrenta a las organizaciones políticas, quienes se consideran incluso con más derechos que los de la misma Junta Central Electoral, que es quien organiza las elecciones en nuestro país. El primer match entre los partidos y la Junta Central Electoral fue cuando esta última disponía la aplicación de las reservas en todos los niveles de elección bajo la misma proporción. Recordamos que los partidos se opusieron y hasta amenazaron con no participar en las elecciones del próximo año. En esa ocasión le dimos toda la razón a la Junta Central Electoral, sustentado nuestro apoyo en la lógica y en la equidad para todos los participantes de las elecciones. Entendíamos que fue muy altanera la posición de los partidos en desobedecer a la Junta. Lo que los partidos querían hacer perjudicaba a muchos aspirantes de sus propias organizaciones a los que las reservas le limitaban su competencia democrática. Al final, los partidos tuvieron que aplicar lo dicho por la Junta para su propio beneficio. Planteamientos como los de retirarse de una contienda electoral fue y es tan falta de razón como la actual actitud de la Junta Central Electoral de prohibir las promociones de los precandidatos de las primarias de los partidos que se va a realizar el próximo domingo 1 de octubre. El famoso comunicado de admonición publicado en espacio pagado en la prensa nacional, en el que advirtió a los partidos políticos a abstenerse de violar las disposiciones establecidas por la ley para la precampaña, tiene su fundamento en el artículo 44 de la ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, que prohíbe la celebración de eventos multitudinarios como mítines, marchas multitudinarias, la divulgación de propaganda electoral, la colocación de vallas, hasta que no quede abierto el período oficial de campaña electoral. Eso es lo que dice la ley. Primero, tenemos esa realidad antes mencionada. Evidentemente está revestida de legalidad. Pero surgen simples preguntas. ¿Cómo se podrá dar a conocer a los aspirantes de las candidaturas municipales sin poder ejercer el derecho a la libre expresión y al libre tránsito cuando se habla de caminatas, caravanas, marchas o manifestaciones públicas?
Reiteramos, todo esto ocurre a menos de un mes para ser electos candidatos oficiales. Por cierto, que me gusta la palabrita de admonición, porque con ella se disfraza la recriminación, el regaño, el jalón de orejas y otros sinónimos que no son muy sabrosos. Pero vamos a continuar, perdón, con nuestro análisis en el día de hoy. La segunda realidad que queremos exponer es que le resta autoridad, por lo pronto autoridad moral, a la Junta Central Electoral de pretender aplicar esta normativa, cuando ya los principales partidos de oposición, como la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, han marchado y caravaneados, si cabe el término, sin ningún tipo de obstáculo, ni siquiera se le ha llamado la atención. Aquí entra en juego la capacidad de determinar cuándo una actividad pública es proselitista o cuándo no lo es. Existe una frontera muy difícil de definir. Hay una línea muy delgada, tan delgada que se podría cuestionar la presencia presidencial en actos públicos del gobierno cuando no es obligatoria ni necesaria. Esta se hace con el firme propósito, como todos los anteriores presidentes lo han hecho, de asociar su figura con las acciones del gobierno, que eso no es más que pura propaganda cubierta con un manto de institucionalidad y cuantas otras cosas más. No se la criticamos al presidente Abinader. También se las señalamos a Leonel Fernández, a Hipólito Mejía, a Balaguer, el maestro en eso, y que no es más que un acto presidencialista, por no decir caudillista. Nuestra intención con este señalamiento no es criticarles a ellos, es demostrar lo difícil que es considerar un acto cuando es o no es proselitista, cuando es o no es propagandístico o con beneficios electorales o electoreros, como usted quiera. Antes de continuar, vamos a decir que no queremos hacer un llamado a la desobediencia de las normas legales hasta ahora de ninguna categoría ni en ningún escenario en especial. Ahora bien, si lo que buscamos es que todos estemos de acuerdo en lo difícil que resulta para la Junta Central Electoral aplicar en estos momentos, reiteramos, en esta etapa preelectoral, a menos de un mes de las elecciones de los candidatos oficiales, aplicar la no promoción. A tan solo 5 meses para unas elecciones municipales de los alcaldes, 5 meses, que tiene una cobertura nacional, y a menos de un año de las elecciones de los senadores, diputados y del presidente de la República. No vamos a tomar en consideración que el presidente de la República siempre tendrá la ventaja de sacar provecho proselitista con su presencia en las inauguraciones, por muy simples que sean, porque los pasados presidentes han sido beneficiados y el próximo presidente también lo hará. Es una costumbre tan arraigada en nosotros ver al presidente en cualquier acto de inauguración, aunque sea de un puente sencillo, que es imposible en estos momentos querer erradicarla. Es casi como el campeonato de béisbol. El año que aquí no se juegue pelota, como decimos los dominicanos, ese mismo año el gobierno de turno corre riesgo. Un poco exagerada la comparación, pero es simplemente para que quede claro que la costumbre hace ley. Por lo tanto, los presidentes siempre estarán presentes en cualquier acto público y en todos los actos públicos, y eso les rinde beneficio para las elecciones, evidentemente que sí.
Existe esa ventaja en los presidentes. Aunque no es mandatorio, no pueden dejar de participar en actos públicos ni tampoco tienen el control de manifestaciones con carácter electoral por parte del público. Tienen legítimo derecho. Por eso decimos que la frontera de determinar cuándo una actividad pública es proselitista o no es muy difícil señalarla. Si hay una cosa que justifica una repostulación y como consecuencia una posible reelección, son las acciones de los gobiernos, siempre y cuando sean buenas o el pueblo las considere beneficiosas. Y eso es totalmente legítimo y hasta justo. Que quede claro que no estamos hablando del actual presidente. Estamos hablando en términos generales y aplica para todos y en cualquier momento y en cualquier lugar. En el pasado, en el presente, en el futuro, en República Dominicana y en cualquier país. Sobre todo en países presidencialistas como el nuestro. Pero también se da en otros escenarios. Por ejemplo, en el caso de la oposición, estos han sido muy bien asesorados por los profesionales del mercadeo y han colocado reclamos sociales como justificación para marchar y criticar al gobierno. La Junta Central Electoral no puede prohibir que se hagan reclamos al gobierno, justos o no, por parte de ningún tipo de organización. Si los médicos pueden criticar al gobierno y reclamarles beneficios frente al Palacio Nacional, y los sindicatos pueden caminar por las calles con ataques directos a funcionarios y a los presidentes mismos en los diferentes gobiernos, nadie podrá impedirle salir a las calles a los candidatos que simplemente buscan apoyo para sus aspiraciones y critiquen al gobierno. Algunos podrán alegar, con los ejemplos que hemos puesto, que no es lo mismo porque los médicos o los gremios profesionales son muy pocos. Así. Pero aún siendo pocos, usan el espacio libre para manifestarse. Dicho sea de paso, en nuestro país las autoridades han permitido por décadas que esas manifestaciones se realicen en las calles, interrumpiendo el libre tránsito de los demás ciudadanos. Y esto sí que está prohibido. Y sin embargo, se hace sin ningún tipo de consecuencias. Se ha estado haciendo durante toda la historia. Por lo tanto, cuando una organización política es la que organiza una manifestación pública y arrastre, o mejor dicho, tenga la capacidad de convocar una mayor cantidad de personas, no es razón para que ésta se prohíba o no se permita. Además, esas manifestaciones no necesitan de permiso de las autoridades. Lo único que se exige es que se comunique tal actividad para tomar las medidas de precaución necesarias para salvaguardar las vidas y los bienes de los demás ciudadanos. Simple y sencillamente eso es lo único que se pide. Además de considerar que la resolución de la Junta Central Electoral es inconstitucional, de acuerdo a lo que señalan los partidos de oposición, ella misma en sí tiene sus lagunas. En el artículo 44 de la Ley 3318, al enumerar elementos como afiches, vallas, cruzacalles, calcomanías, adhesivos, distintivos, murales, altoparlante, discolay y cualquier otro medio de publicidad partidaria, deja abierta otros recursos publicitarios. Por ejemplo, los colores. Si bien es cierto que los colores representan los partidos, es imposible clasificarles como elementos de campaña política. A nadie se le ocurriría decir que el solideo, es decir, el casquete,
en buen dominicano, el gorrito que usa el Papa o la alta jerarquía de la iglesia, y ojalá no cometamos un pecado, cuando lo usan de color morado, eso no es una alusión a ningún partido político, eso no es alusión al PLD. Una gorra o cachucha, un t-shirt o camiseta o una camisa o corbata no puede estar prohibida independientemente del color. Una multitud vestida de un color tiene un claro mensaje, pero es imposible determinar que eso es político y que hay que prohibirlo. Pero volvamos a la imperceptibilidad entre la frontera donde comienza y donde termina el proselitismo en campaña política. En estos casos, el marketing político utiliza la publicidad en su mejor expresión y no creemos que la Junta Central Electoral pueda evitarlo. No se puede prohibir la manifestación libre de la población de apoyar una causa o una persona o un partido o el rechazo de ciertas acciones o medidas en contra de la ciudadanía. Lo que realmente consideramos es la actividad legítima de todo ciudadano de ejercer el derecho de libre reunión. Y el hecho de que la Junta Central Electoral se le hizo tarde aplicar o regular las actividades públicas de nuestros políticos y esto le resta calidad moral por lo menos. Pero en este caso de la famosa admonición, los partidos de oposición, y no así el partido de gobierno, advierten a la Junta Central Electoral de violar dos sentencias y la Constitución misma, amparándose en derechos fundamentales como el de la libre expresión, el del libre tránsito, el del legítimo derecho de reunión. Se ha dicho que esta situación que se está dando ha sido fruto de presiones por parte de funcionarios del gobierno para detener el avance de los candidatos de la oposición y para sustentar esta afirmación argumentan que el presidente, por ejemplo, no tomará licencia, de que las vallas promocionales de las obras del gobierno, que son las obras del partido del gobierno y por lo tanto del presidente y del aspirante en una repostulación, sobre todo precisamente cuando el presidente ha anunciado su deseo de continuar en el gobierno, de volver a ser presidente. Si nos vamos por el lado de la legalidad, que no es lo mismo que lo legítimo, la Junta Central Electoral tiene razón. No se la quitamos, no queremos provocar un irrespeto a ella. Pero, ¿y qué nos dicen de las marchas de la Fuerza del Pueblo? ¿Qué nos dicen de la caravana del PLD por 5 provincias? ¿Qué va a pasar con las actividades del PRM que se inician esta semana? La Junta Central Electoral ha anunciado que aquellos partidos que desobedezcan esa disposición corren el riesgo de ser sancionados con la retención de los fondos públicos que aporta el Estado a los partidos. Así como dijimos que era irracional cuando los partidos no querían aplicar las reservas del 20% de las candidaturas y amenazaron con no ir a las elecciones, en ese mismo grado consideramos que la amenaza de la Junta Central Electoral de retener los fondos no procede. Si bien es cierto que esos fondos, que ese dinerito son necesarios para los partidos, algo que en lo personal no estamos de acuerdo, pero ese no es el asunto en este momento. Consideramos que a quienes se les aplique tal medida seguirán adelante y se creará una desigualdad que perjudicará electoralmente a la oposición y da una ventaja considerada al partido de gobierno. Decimos que perjudicará a la oposición, pero cuidado con eso. Y la reacción que puede darse frente a la Junta y frente al gobierno por aplicar esa medida.
Atención, se podría crear una situación de ingobernabilidad. Escuchen bien lo que estamos diciendo. Retener los fondos a partido alguno de la oposición podría encender la llama de una situación fuera de control de las autoridades. Recordemos que estamos frente a una masa de fanáticos políticos y esa masa de rebeldes le podría crear una situación de ingobernabilidad que pondría en juego nuestra seguridad ciudadana y hasta el mismo proceso electoral. Se le hizo muy tarde a la Junta Central Electoral para aplicar esta situación, pero muy tarde. Lo permitieron con anterioridad, lo permitieron. Ahora quieren echar para atrás. Muy, pero muy difícil.